¿Cómo están, damas y caballeros? ¿Cómo están nuestros queridos auditores? Quisiera darle la bienvenida a Cristian Contreras, nuestro querido Dr. File. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Se escucha bien? Así es, querido Ricardo. Un gusto estar contigo allá al otro lado de la orilla. Así que comencemos en lo que nos convoca hoy día. Encantado, tenemos un tremendo y maravilloso invitado. Su nombre es Matías Galesio, psicólogo chileno, licenciado y máster en psicología clínica, hipnoterapeuta certificado de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica, con diversas especialidades. Lo conozco hace muchísimos años. Hay que también incluir que él es profesor practicante de Bhakti Yoga por más de 25 años, dedicado a su vida desde la adolescencia en la búsqueda incansable de las verdades profundas del conocimiento y el espíritu humano. Quisiera darte la bienvenida, mi querido Matías. También nosotros te conocemos como Madame Mohan. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho esta instancia de poder compartir con Cristian, poder compartir contigo también, Ricardo, que nos une una amistad de tantos años, y también con Cristian, que he tenido la oportunidad de verlo, digamos, compartir también con otros grandes amigos míos que comparten la misma filosofía de vida mía. Así que maravilloso. Muchas gracias, Cristian, es un honor estar aquí en este espacio. Un gusto estar contigo, Madame Mohan. Yo prefiero decirte así, suena más hermoso. Y nos conecta con la energía del Oriente también. Así que un gusto estar contigo y con todos los amigos que están allá al otro lado de la orilla. Okay, muchas Justamente gracias. El puente de conversación que quisiera invitarlos a realizar y desarrollar es la virtud. La virtud como valor, la virtud desarrollada desde la mirada de los Vedas, de la filosofía védica y también desde vuestras experiencias laborales. Quisiera darte la palabra a ti primero, Cristian, respecto a una mirada a futuro. ¿Cuál es la importancia que tiene este valor, la virtud, como pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad? Vaya pregunta para iniciar, querido Ricardo, porque en realidad cuando uno observa realmente donde estamos viviendo, y en términos generales, uno observa que en todos los pilares de nuestro Estado, que van desde la educación, la economía, la política, la misma religión, la administración y otros tantos, uno observa que se ha puesto en el corazón de toda la actividad pública y privada lo que se llama el dios dinero, que para muchos es el principal adversario precisamente de las virtudes. El dinero, de alguna forma, que está fuera de las personas y que es un billete, de alguna forma tiende por regla general no solamente a hipotecar la vida de cada uno, sino que también muchas veces tiende a la corrupción cuando no se sabe controlar esa ansias o ambición de dinero. Y en consecuencia, aquí es lo que nosotros estamos viendo, y aquí está el punto para dejar la palabra y abrir la conversación. Realmente nosotros estamos en una situación de crisis civilizatoria, una catástrofe institucional, debido a la instalación en el fondo del dinero y de los vicios en el corazón de toda actividad pública. Por lo tanto, siento yo y pienso yo y tengo la convicción que lo que se necesita hoy día para el futuro es precisamente el gobierno de la conciencia, que hemos hablado más de alguna vez, Ricardo. Y el gobierno de la conciencia es, en definitiva, instalar las virtudes y sus poderes en el corazón de la actividad pública, en el corazón de la religión. Pongamos las virtudes, las luces, y no la pedofilia como es ahora. En la administración de la república, pongamos el amor, pongamos la unidad, pongamos el bien común y no la corrupción. En la economía, dejemos de centrar todo en la ambición, en el interés personal,
y pensemos en una economía que traiga un equilibrio, un desarrollo sustentable o equilibrado. ¿Qué decir la política? Porque la política evidentemente está centrada en Maquiavelo. Bueno, centrémoslas en los poderes de la luz. Por lo tanto, es tan importante hoy día realmente a todos los amigos, a los jóvenes especialmente que nos ven, comenzar a cultivar una sociedad sustentada en los poderes de la luz, que son las virtudes, querido Ricardo. Le paso la palabra a Madame Moham respecto a la virtud, en la mirada quizás oriental y también cómo lo has trabajado en la psicología. ¿Cómo lo ves tú, querido? Bueno, es muy interesante este tópico, dado que básicamente hoy en día en el mundo estamos experimentando una crisis de virtud, ¿no? La crisis básicamente es una crisis de conciencia, de virtud, donde se han perdido los valores, digamos, innatos del ser humano, y eso ha traído, digamos, estas catástrofes que nosotros estamos viendo hoy en día desde el punto de vista social, muchas patologías sociales también que estamos viendo y que estamos siendo espectadores en el fondo. La sociedad de un tiempo a esta parte está viviendo lo que podríamos decir una noche oscura del alma colectiva, ¿no? Donde vemos que en realidad las personas están más interesadas en la representación de lo que ellos pudieran proyectar, digamos, básicamente, más que en la esencia o en el ser. Como bien decía Cristian, ¿no? Más preocupados, digamos, del tener, del acumular, del llenarse con objetos sustitutos, en el fondo, que reemplazan al verdadero objeto de nuestro conocimiento o de nuestra búsqueda, ¿no? Que debiese ser, bueno, para las personas que practicamos vida espiritual, debiese ser Dios, la divinidad, la verdad absoluta, ¿no es cierto? Y este concepto también está dentro de la filosofía, o sea, si nosotros nos remontamos miles de años atrás, vamos a llegar también a que para los griegos, ¿no es cierto?, y específicamente para Sócrates, Platón, Aristóteles también, era muy importante la virtud. La virtud era la que gobernaba todo. El gobierno, los gobiernos, la república, debía ser, digamos, regida en base a principios. Y hoy en día hemos visto que en realidad todo eso se ha perdido porque el valor o el acento no está puesto básicamente en los principios, sino que está puesto en lo que a mí me gusta, ¿no es cierto? Lo que a mí me conviene, lo que a mí me interesa, básicamente en un enfoque egoísta de la realidad. Entonces, muchas veces hacer el bien significa, o actuar con virtud, significa actuar en contra de lo que nosotros queremos, ¿no? O de lo que a nosotros nos gusta, de nuestras apetencias, ¿no? Entonces, el ejercicio de la voluntad es muy importante también para poder enfocarse en la virtud. Y la voluntad tiene mucho más que ver, como comúnmente se cree, con decir que no, ¿no? Con decir que no, por ejemplo, a las coimas, con decir que no, por ejemplo, a cuando uno de repente tiene que elegir, digamos, entre el bienestar propio y el bienestar de una comunidad más grande de personas. O sea, el ejercicio de la voluntad tiene que ver mucho más que ver con el no que con el sí, ¿no? Porque con el decir que sí, digamos, básicamente, o cuando uno a veces se cree que cuando uno aspira a algo en la vida, ¿no es cierto?, alguna meta, algún objetivo, eso es, el conseguirlo es fuerza de voluntad. Pero la realidad es que muchas veces eso tiene que ver más con un deseo concentrado que con el ejercicio de la voluntad. O sea, un deseo concentrado en un objetivo. Pero la voluntad tiene, para mí, digamos, mucho más que ver con decir que no a las tentaciones, podríamos decirlo, desde un lenguaje, digamos, más bíblico, ¿no? A las tentaciones, estas tentaciones que nos hacen caer y despiertan nuestras bajas pasiones, despiertan las debilidades humanas. La voluntad, entonces, tiene que ver con la virtud, ¿no? Y así la concebía también Platón, también, la concebía también como el autocontrol, ¿no? El autocontrol de las bajas pasiones. Los estoicos también hablaban que la razón, digamos, imperaba, ¿no es cierto?, por sobre
las emociones, ¿no? Ellos tenían un concepto de que las emociones debían estar dirigidas, digamos, encauzadas en base a la razón. Y estos conceptos, digamos, los vemos en la antigua Grecia en general. Entonces, hemos perdido, bueno, y desde el punto de vista de Oriente, ¿no? Me perdí un poco ahí porque quería también hacer dar un fundamento occidental al tema de la virtud, pero del punto de vista de Oriente, también vemos que, por ejemplo, y esto lo debe saber muy bien también el doctor File, Cristian, por ejemplo, los taoístas hablan de una moralidad natural. El Tao es como el camino, ¿no? El camino que conduce, digamos, hacia el orden natural de las cosas, ¿no? La armonía, ¿no? Y eso, digamos, es algo inherente en la naturaleza del hombre y en la naturaleza en sí, ¿no? Entonces hay una ética que es natural, una moralidad que podríamos decir que es natural, ¿no? Desde el punto de vista del taoísmo. Ahora, desde el punto de vista del Vaishnavismo, ¿no es cierto?, de todas las corrientes, digamos, más hinduistas, el alma inherentemente posee estas cualidades que Dios también posee, o que la divinidad también posee, pero de una manera, digamos, diminuta. Es decir, o sea, la divinidad es como un gran océano, y nosotros somos como una gota de ese océano que, digamos, estamos constituidos por la misma sustancia. Y esas cualidades, digamos, son de origen divino, son cualidades que en el fondo permiten que nosotros podamos vivir en armonía, digamos, tanto con la naturaleza como con nuestro entorno social y digamos, y sobre todo con nosotros mismos. Porque algo que mucho nos falta a nosotros es dialogar con nosotros mismos. Siempre estamos dialogando, digamos, con las personas, hablando. Hay mucha información, el mundo está saturado de información, pero lo que escasea es sabiduría, ¿no es cierto? El mundo está lleno de información por todos lados, pero no hay sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría también? Es el conocimiento, pero reflexionado, ¿no? Es ese conocimiento que nosotros adquirimos, pero es la reflexión en relación a ese conocimiento, y una vez que uno puede reflexionar correctamente en relación a ese conocimiento adquirido, nosotros podemos implementarlo en nuestra vida, ¿no? Porque se generan conceptos, digamos, correctos en relación a ese conocimiento, y esos conceptos correctos nos permiten implementar después en nuestras vidas, vivir nuestra vida en base a principios, ¿no? Entonces, son varias cosas las que podríamos hablar, pero me gustaría enfocarme más bien en preguntas específicas para no ramificarme innecesariamente. Así que, no sé, te dejo nuevamente la palabra, Ricardo, Cristian, para que ustedes continúen con el curso de la entrevista. Excelente introducción, prólogo, mi querido Madame Moham. Me recuerda a los tiempos en la universidad, estudiando periodismo, que nuestros profesores decían que escaseaba el periodismo interpretativo. Había mucha información, la pirámide invertida. Sin embargo, ¿quién interpreta para que después pueda llevarlo hacia la sabiduría, hacia que los años de vida nos puedan permitir sacar conclusiones sabias respecto a nuestras experiencias? Querido Cristian, ¿por dónde ves el camino del encauce de las virtudes en esta era de tanta información? Mira, tiene varias aristas y varias dimensiones donde uno puede enfrentar todo este cambio o esta gran lucha y batalla entre la oscuridad, los vicios y evidentemente los poderes de la virtud y los poderes del amor y de la luz, al fin y al cabo. Pero decir una cosa muy relevante, un camino es precisamente hoy día, es 1 de febrero. Y los 1 de febrero, al menos se ha convocado hoy día a una movilización mundial, lisa y llanamente, de oposición a todo este confinamiento y al abuso que estamos viviendo. De hecho, se ha instaurado hoy día como un día de desobediencia civil, artística y simbólica contra las políticas abusivas que estamos viviendo como humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de eso, bueno, ¿a qué se llama hoy día? Se llama a parar con el uso de la mascarilla, que en el fondo es un símbolo de esclavismo.
También reabrir todos los restaurantes, el comercio, reabrir el fútbol, reabrir las actividades públicas. La llamada es esa: reabrir el arte, reabrir los conciertos, los recitales, las reuniones. Y evidentemente, dentro de este día, llamar a ejercer algo que se llama la libertad. Y en consecuencia, acabar con estas cuarentenas abusivas en las cuales nosotros estamos. Acabar con todo el confinamiento de los niños y de los adultos mayores especialmente. Y acabar con el maldito toque de queda que llevamos más de un año. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque frente al control de los vicios por parte de estos gobiernos del nuevo orden mundial, pues bien, hagamos una disidencia artística, hagamos un movimiento hoy día, porque así lo están llamando. No ocupar las mascarillas si no sirven de nada, es solamente una represión. En algunos casos sirve, en los hospitales a veces sirve, pero caminar por la calle es un símbolo de esclavitud. Por lo tanto, un primer camino es ese, es de alguna forma hablar desde la búsqueda de la verdad, que es otro poder de la luz y de la virtud. Así que, querido Ricardo, inmediatamente no ocupemos mascarilla, bueno, no la ocupemos, llamemos a la reapertura del comercio, reapertura de las actividades públicas, a la reapertura del arte, de la poesía, de los encuentros entre amigos, acabar con esta cosa que ya los jóvenes no se pueden reunir en sus casas. Hagamos fiestas, dejemos de tener miedo, porque como les he señalado, y así lo dicen los datos científicos, este es un virus como cualquier virus, y lo que se está haciendo, la pandemia, es el abuso. El virus es como cualquier virus. Por lo tanto, así comenzamos el mes, al menos Ricardo. Comenzamos el mes con este llamado, al menos a dejar las mascarillas, a acabar con el toque de queda, con las restricciones, y de alguna forma recordar que la libertad sobre todo la lleva uno en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu. Por lo tanto, no nos pueden coartar ese poder que tenemos internamente. Así que partamos por eso. Partamos por eso. Es cierto, ha llegado esta convocatoria para el 1 de febrero desde diversas redes sociales internacionales a realizar un día de desobediencia civil. Hemos visto como en países como Holanda y diferentes países de Europa también se han dado manifestaciones a favor de la libertad. ¿Qué importancia tiene la libertad, estimado Madame Moham, para la búsqueda de la verdad y también para el desarrollo de la sabiduría? Es muy interesante tu pregunta, te la agradezco, porque muchas veces la libertad es un concepto que se entiende de manera equivocada. Se tiende a pensar que la libertad tiene que ver con la independencia, muchas veces, ¿no? Son dos conceptos relacionados, libertad e independencia, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que entender, que más que la libertad tenga que ver con la dependencia, tiene que ver con la interdependencia. O sea, nosotros formamos parte de un sistema interconectado donde las personas, digamos, nos vinculamos en base a intereses, ¿no? Básicamente. Ese es el norte, digamos, que siguen a las relaciones. Y esos intereses, digamos, muchas veces son de orden egoísta. Entonces, se generan lo que se llama el ego falso o la hamkara desde la filosofía védica extendido, ¿no es cierto? Este es mi cuerpo y este soy yo, ¿no es cierto? O bien, este es mi familia, mi grupo, mi círculo, ¿no es cierto? Mi núcleo familiar, o esta es mi comunidad, o este es mi país. Finalmente, todos estos yo y mío forman parte de lo que en la filosofía védica Vaishnava se conoce como el ego falso expandido, ¿no?
el ego falso, el ego extendido. Entonces hay un ego que tiene que ver con la identificación con una identidad falsa que nosotros hemos construido en torno a nosotros mismos, como un personaje que nosotros hemos construido en torno a nosotros mismos, y ese personaje que nosotros construimos lo defendemos a toda costa. Y hay una violencia, ya ahora vamos a hablar de un punto de vista psicológico también, que detrás, digamos, de ese personaje que nosotros hemos construido, que es la falsa identidad, el falso self, el yo falso, ¿no? Hay una violencia. No sé si se han dado cuenta que cuando nosotros somos contrariados, digamos, o somos de alguna manera, vemos que nuestro ego falso se perjudica de alguna forma, nuestra imagen, inmediatamente saltamos como un animal, digamos, salvaje, ¿no? Hay una violencia detrás de esto, ¿no? Hay una agresividad innata al ego, ¿no? El ego no es manso, el ego no es, digamos, detrás de él no lo mueven fuerzas benignas. Entonces, podemos ver que el mundo hoy en día está inundado de ese ego, ¿no? Está saturado por todos lados, ¿no? Intoxicado de ego. Vemos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no es cierto?, este fenómeno, Instagram, qué sé yo, que las personas se preocupan más de construir un perfil virtual que construir los cimientos de su propia existencia, ¿no? Entonces, en el fondo son máscaras sobre máscaras. Si ya tenemos una máscara que es la personalidad definida como máscara, ¿no? Esa es la definición de personalidad. Sí. Y ya tenemos otra personalidad más, que es el perfil virtual que nosotros tenemos en la red, por ejemplo. Amigos míos, la libertad de expresión, el periodismo independiente, los emprendimientos, la clase media esforzada, el mundo más vulnerable. Por Dios que ha hecho falta la libertad en estos días, querido Madame Moham. ¿Cómo lo ha sentido usted? Sí, la libertad, bueno, como estábamos, muchas gracias por ese acto poético de insurrección simbólico, artístico y simbólico. Me imaginaba una persona repartiendo gratuitamente mascarillas cortadas en 2 o en 4 por las calles, ¿no es cierto? Como este acto, digamos, simbólico, ¿no? Yo creo que, bueno, el tema de la libertad, lo que estábamos hablando básicamente, retomando el tema, ¿no? Cómo vivimos en diferentes cárceles, ¿no es cierto? Y la mente es una cárcel, a eso quería llegar. El cuerpo es una cárcel, la mente es una cárcel, el ego es una cárcel, y finalmente hay una cárcel, digamos, que como bien dice Cristian, ¿no es cierto? Es la cárcel, digamos, a la cual estamos sometidos, a la prisión que estamos sometidos de parte de nuestros carcelarios, que son los políticos, ¿no es cierto? Y toda esta pandemia que con la cual yo también concuerdo, que ya se ha llevado al extremo. Al principio habían dudas si era verdad o no, si era necesaria la mascarilla, pero a la luz de todos los antecedentes que se han ido, digamos, que han ido apareciendo, que se han ido sumando, y la información que ha ido llegando a través de los medios alternativos, ¿no es cierto?, que se intentan muchas veces desacreditar como conspiraciones, ¿no? Siempre está el sello de, no, esto es una idea conspirativa, y en el fondo se le cubre de un manto, digamos, misterioso, y se le desacredita por ese lado, ¿no? Los medios, digamos, más importantes o más masivos intentan desacreditar, ¿no? La información que nos llega por otros canales de información. Entonces, ya como tenemos más elementos de juicio y más información a nuestro haber, podemos decir efectivamente, estamos en condiciones de afirmar de que realmente la pandemia es una pandemia, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? Es una pandemia definitivamente, y ahora me comprometo y me caso con esa postura, digamos. No es que no me comprometo y voy a hablar solo de filosofía, qué sé yo, y de cosas, digamos, que están más lejanas de lo social, sino que hago un compromiso y me comprometo con esa postura también. Porque de darle la palabra a Cristian, que quería hacerte una punta, sí, hace un segundito atrás. Sí, decir que precisamente sobre todo esto, sobre la irradiación de los malos pensamientos, que en el fondo terminan enfermando a las personas y somatizando los cuerpos con todos los vicios, con los engaños, con la mentira
generalizada con las omisiones. Yo siento que es muy importante dentro del tema que estamos hablando hoy día nosotros, que son las virtudes y las virtudes en el corazón de la sociedad. Siento y tengo la convicción, queridos amigos, que es muy importante tener un propósito común. Nuestro país, durante los últimos 50 años, con la irrupción, evidentemente, y el triunfo del capitalismo, los Chicago Boys, por sobre el comunismo, bueno, parte de lo que ha generado es mucho individualismo, que tiene muchas cosas de alguna forma positivas, en el sentido de que uno se descubre como un ente muy importante, como un ser muy importante en el universo mismo. Pero ese individualismo nos ha hecho transitar por caminos muy solitarios y de poca unidad nacional. Hoy día todas las personas prácticamente lo que hacen es velar por sí misma, por sus familias, por sus egos. Por eso siento yo, y quiero transmitir hoy día, en este día especial de manifestación artística contra el abuso generalizado, del gran reseteo mundial que se está haciendo, contra las políticas de shock. Bueno, queridos amigos y amigas que están allá al otro lado de la orilla, es tiempo de tener un propósito común, un propósito como país, es decir, construyamos una nueva visión del país. Y eso, claro, ¿por qué? Porque el proyecto que viene, que es el proyecto del gobierno de la conciencia que estamos construyendo, no es un proyecto individual. Si queremos salir de esta pandemia y de este abuso, todos tenemos que colaborar. Desde la persona que está en Cartagena, nuestros amigos de Cartagena, de Quilpué, donde estuvimos el fin de semana, Viña del Mar también, y todas las partes de Chile, comencemos a concebir en nuestros pensamientos un propósito común de un Chile más unido, de un Chile más consciente, de un nuevo país, de una nueva cultura. Creemos una nueva cultura. Transformemos a nuestro país en una potencia mundial. Recobremos nuestras fuentes de riqueza natural. Cultivemos el amor, la unidad, la sabiduría, la libertad para todo Chile. Hagamos de nuestro país el corazón de una nueva cultura para todo el resto del continente de América. Es decir, lo que yo quiero establecer es la necesidad de que ya dejemos de pensar, ya sabemos lo que valemos cada uno. Dejemos de pensar tan individualistamente y pensemos también colectivamente. Llevemos ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo, pero ni uno ni de los dos extremos es lo correcto, porque lo colectivo, comunismo, el ser desaparece, lo individualista de la derecha, el colectivo desaparece, el pueblo desaparece. En consecuencia, construyamos un nuevo Chile. Comencemos a pensar en un propósito común, en un propósito de un país que sea bueno para todos, no para un grupo nomás. Por lo tanto, queridos amigos, creo que eso es muy importante, parte del plan divino, que es el plan cósmico, que es en el fondo construir una nueva civilización en nuestro continente, que es la más grande de todas, porque es la única que integra a todas las demás. Bueno, comencemos a tener un propósito común como chilenos, fundamentados en los poderes de la luz, de la virtud, del amor, de la justicia prudente, de la templanza, de la libertad. Dejemos de pensar tanto en lo individual y pensemos también en que tenemos una vida común que tenemos que ir compartiendo y construyendo un país digno de ser vivido. Tenemos un paraíso, por lo tanto no lo transformemos, no lo sigamos transformando, como decía nuestro querido Madame Mohan, en arreglar esta cárcel. Realmente construyamos un nuevo Chile y comencemos, al menos desde hoy día, a tener un propósito común que puede sintetizarse en un nuevo Chile
más consciente y unido. Hermosa visualización, muy motivadoras. Estamos a 8 minutos de ir cerrando. Yo siempre me he preguntado, Madame Moham, sobre el yoga, ¿verdad? Palabra que significa yugo, unión, en sánscrito. Si hay también literatura al respecto de un yoga de la política, yoga de lo social, para que llevemos una construcción de un propósito común desde la sabiduría del yoga. Mira, es muy importante tu pregunta porque muchas veces se piensa que el yoga, la religión, porque la religión es la versión, digamos, occidental del yoga, ¿no? Yoga quiere decir unión, religión quiere decir religar, ¿no? Entonces estamos hablando de religar ¿qué? O unir ¿qué? El alma, digamos, el espíritu, con el espíritu supremo, ¿no? Básicamente en términos muy, muy sencillos. Ahora, muchas veces se piensa de que tanto la religión como el yoga son cosas etéreas que están desconectadas de la realidad social. Por eso es muy importante tu pregunta. De hecho, por ejemplo, en el cristianismo vemos toda una corriente de cristianismo social, ¿no? Impulsada por el Padre Hurtado, los jesuitas. Hay todo un, digamos, un intento de poder aterrizar, digamos, la espiritualidad en el contexto social, ¿no? Político-social. En la literatura védica también se explica de que existe un orden social que es como un cuerpo social, ¿no? Donde existen diferentes órdenes de vida, ¿no? De acuerdo a las tendencias naturales de cada quien. Hay personas que son, digamos, que tienden a trabajar con el cuerpo físico, y a eso se le llama shudras, que son personas muy fuertes físicamente y que no pueden estar sentados prácticamente ni un minuto, son muy activos físicamente y muy fuertes, y esas personas generalmente trabajan muy bien con su cuerpo. Y esas personas en la literatura védica se comparan a las piernas, ¿no? De este cuerpo social que actúa en armonía e interrelación unos con otros. Después tenemos a los vaishyas, que son el estómago, representado por los comerciantes, ¿no es cierto? Por los que proveen de los insumos necesarios para poder abastecer a la sociedad de lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Ahí están los agricultores, los comerciantes, etc. En la cultura védica sí, los comerciantes eran los que más daban caridad, porque eran los que más acumulaban, por lo tanto eran los que más caridad daban, ¿no? Entonces, para que se mantuviera un equilibrio, se les permitía hacer negocio, comercial, pero ellos tenían una conciencia natural de que todas las demás partes de este cuerpo social contribuían también al funcionamiento, digamos, que funcionaran bien su labor de comercio. Por lo tanto, ellos también entregaban gran parte de su utilidad, de sus ganancias, para que siguiera, digamos, en armonía circulando esta energía que es el dinero, o el Lakshmi, ¿no es cierto? Que en ese tiempo, bueno, los intercambios eran más por trueque que por dinero. Entonces, después tenemos los brazos, que son representados por los kshatriyas. Los kshatriyas son los que dirigen, ¿no? Los administradores, ¿no es cierto? Los políticos, todas estas personas, digamos, ¿no es cierto? Los generales de un ejército, por ejemplo, personas que dirigen, esos son los kshatriyas, ¿no? Y por último está la cabeza, ¿no? Las piernas, el estómago, los brazos y la cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza son los brahmanas. Los brahmanas son los intelectuales de la sociedad, son los sacerdotes de la sociedad, son los grandes pensadores de la sociedad, son los que dirigen a todas las demás partes del cuerpo para que puedan funcionar en forma armónica, son los que le dan un propósito, ¿no? Y quienes son consultados, digamos, cuando hay crisis morales en la sociedad, cuando hay crisis ética en la sociedad, esas personas son las que deben ser consultadas. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de esta sabiduría védica, es un gran cuerpo social que actúa en armonía de acuerdo a las tendencias naturales de cada quien, innatas por guna y karma. Guna quiere decir las modalidades de la naturaleza material que uno trae, producto que ha desarrollado en otras vidas, ¿no es cierto? Y karma también, o sea, tiene un karma para esto, un karma favorable para desarrollarse en una u otra propensión o actividad. Por lo tanto, ¿qué vemos hoy? Vemos una ausencia de estos brahmanas en las posiciones claves de la sociedad. Brahmanas que eran virtuosos, que en realidad no estaban interesados en el dinero, ni en la acumulación, ni en hacer carrera en ninguna institución. Su máximo interés era el bienestar público, ¿no? Con un ojo puesto en el bienestar público comienza Chanakya Pandit su Niti Shastra, ¿no? Donde sus consejos, digamos, a la sociedad y a los políticos, ¿no? Que era un brahmana que existía en ese tiempo y que vivía en una choza
fuera del palacio, aunque era un erudito o una persona muy sofisticada, prefería no vivir en el palacio del rey. ¿Para qué? Para no ser dependiente, para que su pensamiento fuera completamente independiente y no tuviera ningún compromiso de coima, de esto, de sueldo, porque cuando uno recibe, digamos, un sueldo o recibe, digamos, cualquier bien de una persona que está superior, que es superior en una orden, digamos, desde el punto de vista económico, etcétera, en una jerarquía, digamos, uno se vuelve dependiente. Ese es el problema, ¿no? Entonces no puede tener compromiso con la verdad. Y un brahmana, lo más importante para el brahmana, de acuerdo a los principios de la cultura védica, es el compromiso con la verdad. Nada más. Eso lo mueve a él. Por eso él renuncia a muchas cosas que otras personas persiguen, pero él goza también de ese estatus en la sociedad como la persona de mayor nivel, de primera clase. Los de primera clase son los brahmanas en la cultura védica. Esos son los de primera clase, en el sentido que son personas virtuosas, eruditas, con mucho conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, y sabios. Entonces, faltan esos sabios en posiciones clave en nuestra sociedad. Los gobiernos están plagados de tecnócratas, de personas que quieren hacer carreras individuales, que persiguen intereses egoístas. No hay personas, digamos, interesadas en el bien común, en el bien público, que sean virtuosas, que tiendan hacia el bien, que esa sea su satisfacción, que su satisfacción se derive justamente de ver que todas las personas puedan vivir en armonía, que sean felices, ¿no es cierto? No existen, hoy en día prácticamente encontramos muy pocas de esas personas, ¿no? En los puestos clave de la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que está faltando hoy en día. Bueno. Exacto. Para ir cerrando, justamente con esta voluntad de hacer una síntesis, ¿verdad? Quisiera darle la palabra a Cristian para hacer una conclusión en este sentido, pues estarán esos hombres y mujeres virtuosas en algún lugar de nuestro territorio, en nuestra sociedad, sin embargo no están en los puestos claves. ¿Qué se puede hacer, Cristian? Siento yo, querido Ricardo, que es momento precisamente de que esas personas descritas por Matías, por Madame Mohan, intervengan en la cosa pública. Se le ha dejado durante mucho tiempo precisamente la administración del destino y de las riquezas de nuestro país a personas que muchas veces han terminado corrompiéndose. Pues bien, siento que eso es el camino, que aquellos sabios de la sociedad no se queden de brazos cruzados y que, bueno, se integren, por ejemplo, a nuestro Centro Unido, que es este movimiento que se está transformando en partido y cuyo padre inspirador es Confucio, el camino medio, el camino equilibrado, que es, en el fondo, la expresión política de la gran síntesis que estamos viviendo entre Oriente y Occidente. Por lo tanto, caminos hay. Lo comentábamos más de alguna vez. El gran problema es que si aquellas personas más conscientes se siguen manteniéndose en sus zonas de confort, siguen sin hacer nada y no se atreven a salir a enfrentar, por ejemplo, a los parlamentarios que se han portado mal. Es necesario, por ejemplo, que el Parlamento se renueve con sabios, por ejemplo, con personas verdaderamente preparadas, con eruditos en el ámbito de las letras del derecho, que puedan redactar leyes que se cumplan, que ejerzan la democracia directa también. En consecuencia, siento yo que junto con este día, para terminar, querido Ricardo, junto con este día de desobediencia artística y simbólica, del llamado a quitarnos las mascarillas abusivas, a ejercer la libertad y reinstaurar la libertad en nuestros países, acabando con el maldito toque de queda siniestro, acabando con todas las restricciones de reuniones. Reunámonos, amigos, abracémonos. Este es un año de reuniones. Que vuelvan los recitales, los conciertos libres. Libertad, queridos amigos, no se olviden de esa palabra, que es la búsqueda de la verdad. Siento yo un poquito que con eso vamos a ir instalando las virtudes en el corazón de este nuevo mundo, de este nuevo Chile que están haciendo
más consciente y unido, querido Ricardo, Matías. Aprovecho de despedirme de todos los amigos que están allá al otro lado de la orilla. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Madame Moham. Para cerrar, mucha gente aquí en nuestras redes sociales están preguntando por su contacto, si usted tuviese la generosidad, porque se requieren psicólogos también con estos contenidos. Ok, muy bien. Pero yo antes del contacto quería hacer una pregunta a Cristian, si es posible, ¿no? Porque, sí, adelante. Mira, Cristian, me gustaría preguntarte con respecto a cómo podemos hacer posible esto que se ve como un sueño, de tener a estas personas virtuosas, digamos, gobernando los destinos de la nación. Gobernando porque muchas veces tenemos que entender que los intelectuales tampoco les gusta mucho estar en la palestra, les gusta estar, no es su naturaleza, digamos, innata estar, digamos, mezclándose con los ambientes políticos. En general son personas que están un poco detrás guiando el quehacer, digamos, político, siempre y cuando los políticos tengan el respeto de acudir a ellos y escuchar, digamos, sus directrices, ¿no es cierto? Básicamente, si ese presupuesto existe, si eso está presupuestado, entonces se puede llevar a cabo esto que estamos conversando. Pero bueno, eso por un lado. Pero lo que quería consultarte era básicamente cómo uno puede pensar que podemos conformar una cultura nueva con este propósito altruista, con este propósito de virtud, si todavía tenemos muchas personas que de alguna manera no han sido educadas en la virtud, ¿no? Han sido educadas en una cultura de consumo, han sido educadas con otros valores completamente diferentes. Sin ir más lejos, un ejemplo anecdótico, por ejemplo, cuando hay un mundial, cuando hay una Copa Libertadores de América, las personas se van en masa a comprar, por ejemplo, objetos que realmente no necesitan, como un televisor, por ejemplo. Un televisor nuevo, Matías, para ver un partido, para ver un par de partidos. Matías, estamos justo en el tiempo. Ya, no, pero te pregunto, o sea, muy cortito. ¿Cómo entonces? Solo responderte. Mira, Matías, siento yo que primero hay dos cosas. La unión y la organización en torno del Centro Unido, que es un movimiento que va a pasar a ser partido político y cuyo corazón son las virtudes y la luz, el amor, la unidad, la justicia, la fortaleza, la templanza, la búsqueda de la verdad. Ese es un camino hoy día que se está estableciendo en nuestro país como una plataforma política para el 95% de independientes que ya están aburridos de de un país y de una cosa pública centrada en los vicios. Y por otro lado, tú hablas una cosa que siempre es mi llamada de atención a todos esos intelectuales que dicen, no, yo prefiero quedarme en mi casa muy tranquilo. Por ellos, en gran medida, es lo que está ocurriendo hoy día. Porque ellos tienen que acabar con sus miedos y salir a dar la cara, atreverse a dar la cara, Matías. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, salir del ostracismo, de las zonas de confort y salir a dar la batalla contra el mal, contra los vicios, contra la oscuridad. Es ahí donde se ven los hombres desde mi punto de vista. Es muy bueno estar acá fantásticamente tomando un cafecito y concibiendo las cosas del espíritu, mientras en las calles el confinamiento y el abuso están rompiendo a la sociedad. Pues bien, es tiempo de que esos hombres que están en sus casas, que son los sabios, que son los brahmanes de nuestra sociedad, salgan y construyamos unidos y organizados un nuevo Chile más consciente y unido. Por eso, a los sabios de Chile, bueno, los sabios de Chile tienen que hacer algo para el bien de toda la sociedad, querido Matías, Ricardo. Excelente síntesis, queridos. Les mando un gran abrazo y agradecerle a Radio Arrayán a través de Miguel Gutiérrez por este maravilloso diálogo. Nos estamos contactando pronto.